Tenemos hoy el primer encuentro de filosofía de la administración, filosofía de las ciencias aplicada en la administración, para la maestría en la administración. Me presento, mi nombre es Luis Gustavo Zambrano, soy licenciado en educación, mención filosofía, tengo la maestría en educación, mención planificación, y en educación, mención gerencia, y doctorado en humanidades, en el doctorado en humanidades, mención educación. En este primer encuentro formativo vamos a conocer cuál va a ser la metodología a trabajar, de qué trata la asignatura o la cátedra y cómo, cómo va a funcionar. Igual en la plataforma van a tener el cronograma de actividades, las fechas y semanalmente van a tener la evaluación que se plantea que debemos tener en cada uno de los encuentros o posterior a los encuentros. La presentación del curso. La filosofía de las ciencias es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento científico partiendo de los supuestos, los fundamentos y las conclusiones de la ciencia. Todo esto desde un enfoque general y humano. Entonces, las ciencias las tenemos, conocemos qué son las ciencias, son todo aquel conocimiento objetivo que nosotros podemos constatar por medio de medición. ¿Qué tipo de medición? Instrumentos, laboratorios, de diferentes maneras que tenemos para medirlo. Y ¿qué es lo que nosotros hacemos en la filosofía? Partimos de las conclusiones de las ciencias para nosotros poder argumentar y dar a conocer. Por lo menos, realizar un trabajo de investigación necesita de ese proceso de fundamento y de conclusiones que nosotros vamos a plantear sobre teóricos que ya han hablado. Por eso existen las bases teóricas. Y esa es la parte en la que nosotros debemos centrar nuestros aportes. Es decir, en las teorías que según el nivel y la calidad de las teorías que nosotros elijamos, va a ser la calidad de las conclusiones con las que vamos a trabajar. Porque todo libro, por lo general, son conclusiones de una vida académica o de alguna investigación que se ha ido realizando. Entonces, ese es el ejemplo más claro que nosotros tenemos de cómo podemos aplicar la filosofía de la ciencia dentro de esta asignatura, porque a veces escuchamos filosofía y dicen eso es aburrido, los profesores son aburridos, y es algo que a nosotros no nos va a servir para la vida. En este caso, en una maestría, debemos tener claro de que es fundamental para cuando vayamos a realizar los basamentos teóricos de nuestra investigación final. ¿Cuál es el objetivo del curso? Esto nos lo da la universidad. El participante tendrá un conjunto de competencias en la aplicación de las principales tendencias en la filosofía de la ciencia del siglo XXI, empirismo lógico, falsacionismo, modelos del cambio científico, nuevo experimentalismo, entre otros. Asimismo, las contribuciones claves a la filosofía de la ciencia. Es decir, es fundamental que estos son los conocimientos que nosotros vamos a tener. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a centrarnos en el siglo XXI? Porque es en el lugar y en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Y por eso nuestras investigaciones, por mucho que utilicemos autores de siglos pasados, es fundamental que la dejemos establecida y entendida dentro del parámetro de la realidad. ¿Por qué? Porque la ciencia en el siglo XXI es pensada de otra manera totalmente diferente a la del siglo XIX, a la del siglo XVIII, así como la educación ha ido evolucionando, las teorías administrativas, aunque todavía se mantiene la general de Taylor, pues existen otras maneras de realizar administración. Entonces es fundamental de que los vayamos actualizando. ¿Cuál es la temática del curso? Está constituido en 3 unidades. La primera unidad, la filosofía clásica y el problema del ser, del siglo V al siglo XV, del siglo V antes de Cristo al siglo XV después de Cristo. ¿Qué es lo que se centra esta etapa de la filosofía? El problema del ser y el nacimiento de la argumentación epistémica, que es fundamental para dar ese cambio en el mundo, ese cambio de mirada que debemos tener nosotros para entender lo que son las ciencias, ¿sí? Porque el mundo ha ido variando y cómo se entiende el ser y cómo se entiende el conocimiento epistemológico ha variado muchísimo. La segunda unidad, la filosofía moderna y la problemática del sujeto, son los siglos XVI y XIX de nuestra era. El racionalismo y el empirismo, base del problema moderno. Vamos a ver otras corrientes de pensamiento, pero son la base sobre la que se fundamentan las corrientes de pensamiento moderno. Luego las otras son variaciones de esta manera de entender el mundo. Y la tercera unidad es la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto, del siglo XIX al siglo XX.
y la aplicación que debe tener dentro del siglo XXI, que es en el que estamos corriendo. ¿Qué temas son fundamentales allí tener la idea? Crítica a la modernidad y crítica de la ciencia y del sujeto. Esta filosofía del siglo XIX, del siglo XX, se caracteriza por ser crítica con todas las maneras de pensar. Es decir, no, la modernidad hay que criticarla. No, la ciencia hay que criticarla porque la ciencia tiene una crisis. El sujeto hay que criticarlo porque el sujeto ha caído en crisis. La religión hay que criticarla porque la religión ha caído en crisis. Y así, todo este pensamiento de ese momento nace bajo la crítica. Una cuestión es el criticar por criticar y otra criticar bajo argumento. Entonces, esto es lo que ellos realizan, ese criticismo desde el punto de vista de argumentos. Ya la modernidad se venció, ya la religión se venció, ya la ciencia se venció y ya la manera de ver el sujeto se venció. Pero no solamente lo dicen y ya, sino que empiezan a argumentar y a dar conocimientos diferentes para que se comprenda por qué esa crisis. Uno de los principales valedores de este pensamiento es Friedrich Nietzsche. ¿Sí? Nietzsche plantea de que existe, ya se ha agotado todo el pensamiento moderno y hay que volverlo a pensar como lo pensaban los griegos, es decir, actualizar la filosofía antigua o la manera de pensar el mundo antiguo de nuevo en nuestros días para poder rescatar el humanismo, que era algo que él consideraba que se había perdido. Y así, Freud nace de eso, las ideas de Marx nacen de eso, y es algo que es fundamental porque se está criticando las estructuras en las que viven esas personas. ¿Y cuál es la finalidad del curso? Tenemos 4 finalidades que deberíamos cumplir para que el curso sea exitoso en este transcurso del desarrollo de las actividades. Primero, que el participante conozca e identifique los principales postulados del pensamiento filosófico. Conozcan qué es el racionalismo, qué es el empirismo, pasacionismo, el criticismo, subjetivismo, objetivismo, o sea, los postulados fundamentales. Segundo, consolidación del pensamiento crítico, donde de las teorías abordadas se postulen argumentos en pro o en contra del objeto de estudio. Las 3 actividades que tenemos planificadas van orientadas a eso, a que si es un ensayo, usted tenga la posibilidad de tomar alguno de los temas que hemos tratado o que se propone y darle su punto de vista, su visión. Puedan decir, yo estoy a favor, yo estoy en contra, no me parece, pero no porque yo quiera, sino como hicieron en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, que critican la realidad dando argumentos. Yo creo que la administración ya de verdad no funciona porque es necesario que la administración haga esto y dan sus argumentos sobre cómo ustedes creen que debería hacerlo, sin perderse del tema. No que estemos hablando de filosofía de la ciencia y terminemos haciendo una propaganda, una publicidad electoral, no, centrado en el ámbito en el que estamos. Tercero, al final del curso podrán identificar las principales corrientes de pensamiento y sus autores ubicándolos en su etapa histórica correspondiente. Saber que Platón es de la Edad Antigua, que Aristóteles es de la Edad Antigua, que Descartes y Hume son modernos, y así cada uno tengamos claro en dónde lo vamos a ubicar, para cuando vayamos a hacer nuestra teoría de entrada en la investigación, estemos claros de dónde podemos ubicar a ese señor y de dónde podemos empezar a contextualizar el conocimiento. Y cuarto, construir un discurso coherente, reflexivo y transformador de la realidad observada, partiendo de las ideas filosóficas y la argumentación crítica. Van a tener, van a tener un espacio en el que ustedes van a hacer una especie de ponencia en un video, donde ustedes van a dar sus argumentos sobre la realidad en la que ustedes se desenvuelven trabajando, pero desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia. Entonces, tenemos que leer un poquito para poder ver la realidad que yo observo, poderla transformar desde ese pensamiento. Es algo fundamental y es un ejercicio que va a ser de mucha riqueza para el momento en el que vayan a realizar el trabajo final de grado para optar al título de magíster. Entonces, esta es la finalidad del curso. En cuanto a la planificación de las fechas de los encuentros y las evaluaciones, lo van a tener en la plataforma. Debido a que en Venezuela el 24 de junio es fiesta nacional y en esa fecha está un encuentro sincrónico, es decir, que estuviésemos presencial. Entonces, como se va a reformular esa fecha, pues todo el cronograma me imagino que va a correr una semana. Hoy lo confirmo y el día lunes por más tarde ya tendrá en la plataforma el plan de evaluación y cuáles serían los próximos encuentros. Esto como tal es la finalidad, lo que se persigue y la presentación del curso.
Y quiero que quede claro de que es una oportunidad que ustedes tienen, si no la han tenido, espero que sí la hayan tenido, de reflexionar y de pensar ideas que ustedes tengan desde el punto de vista de la administración unidas al pensamiento filosófico. Ustedes pueden decir, no sé, vemos el dogmatismo y ustedes dicen, ah, hay una teoría de la administración de tal autor que eso es dogmática, eso no deja que uno piense, que uno reflexione y a veces como que no lo podemos entender por eso. Entonces tienen esa oportunidad de expresarla y, ¿por qué no?, de transformar esa realidad en la que se encuentran. Puede ser un punto de partida para su investigación. Esa es la idea de que en una maestría, o sea, como en todas las carreras, pero especialmente en una maestría, en un doctorado, que cada uno de los cursos que vayamos desarrollando nos vayan dando las bases fundamentales sobre las cuales ir desarrollando nuestra investigación. Hoy puedo decir, mi trabajo quiero centrarlo sobre la filosofía de la administración. Mañana veo otra asignatura de la administración, no sé, aplicada. Me gusta sobre eso, pero lo importante es que vayan tomando de que de la filosofía de la administración, de la filosofía de las ciencias en la administración, van a encontrar quiénes van a ser sus autores que van a fundamentar las teorías y los métodos que ustedes van a utilizar. Porque actualmente vemos muchísimos métodos, muchísimas maneras de investigar, pero si queremos hacer una buena investigación tenemos que buscar los antecedentes. Y todos los métodos que existen en la actualidad, por muy nuevo y novedoso que sea, tiene un fundamento filosófico que va a veces hasta 1000, 2000 años atrás, que ya alguien pensó lo mismo, la misma intención, la misma intencionalidad, pero que cambia el enfoque. Y eso es fundamental que nosotros lo tengamos claro. No podemos decir, ay, yo inventé esto cuando hay autores que anteriormente pues, lo han pensado. Les coloco un ejemplo, la hermenéutica y la dialéctica. Podemos decir, eso es algo novedoso, eso es algo que lo crearon ahorita en los últimos 2, 3 siglos. Cuando nos vamos a estudiar la filosofía, nos damos cuenta que en el medioevo ya ellos utilizaban esas maneras, tanto la hermenéutica para interpretar los textos, más la dialéctica, que era la forma como ellos escribían las sumas, que es como el título o el nombre que le daban a los escritos que ellos hacían. Sumas, que era concretar un compendio, como una enciclopedia de mucho contenido, y era de manera dialéctica. Yo formulaba una pregunta, daba un argumento a favor, daba un argumento en contra, y al final doy una conclusión. Eso es una dialéctica. En la actualidad es una tesis, una antítesis y una síntesis. Pero no, aquí primero fue la dialéctica, ¿no? Primero fue el método escolástico, que así es como se llama, que tenía esas características. Luego, genialmente, Hegel lo modifica y tenemos lo que ahora se llama como el método dialéctico. Pero siempre tenemos que estar claros de que cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene antecedentes. Y esos antecedentes son importantes. Porque imagínense que yo el día de mañana comienzo la maestría de administración y ustedes se graduaron primero que yo y yo voy a realizar el trabajo de alguno de ustedes. Lo reviso y digo, uy, mira, esta teoría me llama bastante la atención, esto que él dice aquí, estos argumentos, estas conclusiones. Y yo no lo cito, ¿cómo se sentirían ustedes? Me robaron el trabajo. Lo mismo pasa cuando nosotros no valoramos el trabajo previo que se ha hecho dentro del pensamiento. Por eso es que decimos no al plagio, que es fundamental que tengamos los conocimientos claros de dónde vienen cada una de las ideas que se van desarrollando. Entonces, por eso es que es importante este curso. Por eso es que es importante tener claro de dónde vienen las teorías, cómo se desarrollan las teorías y cuál es la finalidad de las teorías. Porque sin teorías que estén bien sustentadas, pues los trabajos no, por muy buena intención que yo tenga, puedo perder el enfoque. Es fundamental que tengamos claro e identificada cada una de las teorías que nosotros vamos a ir desarrollando. Entonces, ya teniendo clara la presentación, vamos a desarrollar hoy de manera general y de manera bastante rápida lo que compone la unidad 1, que es la filosofía clásica y el problema de ser, desde el siglo V antes de la era común hasta el siglo XV de nuestra era. Tener claro de que la filosofía nace en Grecia, ¿sí? El pensamiento filosófico occidental o el conocimiento racional como tal, que lo llamamos así, ahorita vamos a ver por qué, tiene su origen en Grecia. En una Grecia antigua, en el mar Egeo, allí había mucho intercambio comercial. ¿Por qué? Porque era un puerto y la filosofía nace cerca de un puerto y donde llegaban gente de Oriente y de otras latitudes a comercializar. Es decir, había un lugar donde la cultura y el hablar, yo podría hablar con una persona que sabía que era de Oriente, o sea, de China,
de algún lugar de esos, de la India, de esos lugares, podría hablar con ellos y ellos me iban a dar unos conocimientos que yo podría llevar al continente y hablarlos, es decir, a Europa y hablarlos y empezar a tener un nivel mayor de pensamiento. Por eso es que nace allí. ¿Por qué? Porque se dio todas las condiciones. Tenían una mitología fuerte que los hacía tener una idea o una unidad sobre lo que se podía pensar y cómo se podía pensar. Y aparte, tenían un intercambio cultural bastante fuerte con personas de otras latitudes. No es lo mismo que yo piense solamente como me enseñaron desde pequeño a que yo vaya a la escuela y empiece, ay, mira, lo que me decía mi mamá es como mentira, porque aquí nos dicen otra cosa y tenemos esa posibilidad de ir creando conocimiento. La razón no es que yo la voy a tener porque yo lo digo, la razón se desarrolla porque yo tengo una idea y la voy desarrollando de muchas maneras. Yo tengo la idea de que la Tierra era plana, como se pensó en algún momento, y que al final habían unos animales que eran los que estaban al final del mundo y por eso no se alejaban mucho de las costas los marineros. Hasta que alguien se arriesgó y llegó aquí a América, buscando las Indias, llegó a América y se dio cuenta de que esto como que no tiene límite, esto no es un plato que en algún momento nos vamos a ir por una cascada. Y fue la manera, es decir, había una idea, alguien se arriesgó a romper esa idea y nos dimos cuenta de que, oh, el mundo no es plano, no es totalmente redondo tampoco, Polo es un poco achatado, pero es una esfera donde no nos vamos a caer. ¿Por qué no nos caemos? Luego alguien dijo más adelante, pero fue porque existe la teoría de la gravedad. Por tanto, o sea, no nos caemos por eso. Y nos damos cuenta que una idea de que el mundo era plano terminó que la Tierra es redonda y cómo no nos caemos de la Tierra si estamos unos arriba y otros abajo, porque una esfera es así. Entonces nos dicen, no, porque existe la gravedad que hace que todo se mantenga. Y nos vamos dando cuenta de que si seguimos en este ejercicio, podemos llegar a muchísimo tiempo atrás o muchísimo tiempo adelante explicando de manera científica y racional por qué la Tierra no es un plato que al final va a tener una cascada donde nos vamos a caer, donde hay unos animales gigantescos que nos van a comer y eh, por qué desde su manera de cómo es puede funcionar. Lo mismo lo podemos hacer con la administración. ¿Cómo nace la administración? La administración nace desde muy antiguo, ¿sí? Siempre se ha necesitado administrar algunos recursos. Si vivimos en un sitio donde hacía mucho calor y había poca agua, teníamos que administrar el agua. ¿Cómo? Por raciones. ¿Cuántas raciones al día? Va a tomar lo mismo una persona de 80 kilos que una de 20, un niño que un adulto, un anciano enfermo que un anciano sano. Entonces, se ve la manera de cómo se administraban esos recursos. Y ahí podemos empezar a decir, no, pero es que las teorías como tal salieron en el siglo XIX, en el siglo XVIII, tal, y podemos ir argumentando, pero en esencia, como pasa con el pensamiento, en esencia siempre ha existido, solo que llegó un momento en el que personas se sentaron y dijeron, mire, pero tenemos que decir realmente qué es la administración. Entonces ya dejó de ser la administración vulgar, que ahorita vamos a ver, es decir, la administración aprendida de boca a boca a algo más estructurado y que llega a la conclusión con esta maestría, en el caso de ustedes, pero me imagino que irán al doctorado y profundizarán mucho más en teoría y conocimiento de la administración. Perdón. ¿Qué es importante en este momento de la filosofía? Lo que se llama el paso del mitos al logos. Nos podremos preguntar, ajá, pero ¿qué tan importante es eso? Y es fundamental para lo que es el conocimiento en la actualidad. Anteriormente, el mundo griego, que es la cuna de la civilización de Occidente, a la que nosotros pertenecemos y por eso es que lo estudiamos, vivía bajo la influencia de los mitos. ¿Sí? Los mitos griegos, lo hemos escuchado, hay muchas películas, libros y dramatizaciones que los utilizan. Zeus, ¿sí? Los dioses olímpicos, Zeus, Hera, Atenea, Poseidón, Ares, el dios de la guerra, y existían muchísimos más, eran 12 olímpicos, 12 que estaban en el panteón, y aquí vemos una representación de los dioses mirando a la tierra en la presentación que tenemos. ¿Y qué pasa? Es una manera muy interesante de interpretar el mundo. ¿Sí? Yo vivo en las costas, ¿verdad? En la costa, en la parte costera, y vivo cerca al mar. El dios que nosotros adoramos es Poseidón, y como
Pero ese Dios nos dice su mito de que es un Dios benevolente, un Dios que siempre y cuando no afecten a él o a sus hijos, él está tranquilo, no le gusta que estén dañando el mar y demás, protege a los navegantes que se encomiendan a él, al comercio y demás. ¿Por qué? Porque para ese momento en Grecia el comercio era marítimo, como les decía al principio, era la forma que ellos tenían para que se diera el comercio. De ahí venían todas las personas de Europa a embarcar sus cargamentos que iban a Oriente y venían la gente de Oriente a dejar la mercancía que iba a distribuirse por toda Europa. Por tanto, Poseidón era un dios importante para que no se voltearan los barcos. Ellos ofrecían sacrificios, que esos sacrificios eran protección para ellos. Pero si un día había una tormenta y Poseidón no la calmaba y destruía el barco, esa persona, esos dueños de ese barco, habían ofendido de alguna manera a Poseidón y tenían que buscar la manera de resarcir esa ofensa para poder que cuando pusieran o a fletar otro barco, no les volviera a pasar lo mismo. Y esa era la manera como iban explicando el mundo, iban explicando todas las cosas. Ese era el conocimiento que ellos tenían. Nosotros podríamos decir, ¿qué conocimiento más ilógico? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué irracional? Cuando nosotros estudiamos filosofía de la religión, nos dicen que todas las religiones, todas, se componen del mito. Todas. ¿Cuál es el mito de las religiones actuales? El documento o el libro sobre el que fundamenta sus creencias. No, pero es que usted nos está faltando el respeto porque yo creo en la religión. No, eso es algo racional, algo objetivo que nos dice los elementos que conforman una religión. Es un mito y un rito. El mito es la creencia hablada y el rito es como yo lo llevo. El mito era lo que les estaba comentando de Poseidón, pero ¿cuál es el rito? El sacrificio que yo realizo, si por lo menos en ese pueblo, y cada pueblo tenía sus ritos diferentes, no sé, no le coloco nombre para no equivocarme, en X, en el pueblo X, que es un pueblo costero, perdón, a Poseidón se le sacrificaban 10 mujeres vírgenes o 10 doncellas para que él se calmara. Si yo quería que esa tormenta que estaba destruyendo los barcos, estaba destruyendo mi puerto y estaba destruyendo mi pueblo, se calmara, tenía que sacrificar a diez doncellas. Y ya todo el pueblo lo sabía y todo el pueblo estaba de acuerdo. 10 personas podían morir para poder que todos los demás, las otras 1000 personas que vivían en ese pueblo, en esa comunidad y en esa parte comercial, se beneficiaran. ¿Es racional o no? Ya cada quien lo puede juzgar como mejor le parezca, pero es una manera cultural de cómo tenían el conocimiento. Pero ¿qué pasa? En el siglo sexto, ¿sí? Finales del siglo séptimo, principios del sexto, o siglo quinto, sí, mediados del siglo sexto, hubo un señor que dice, pero no es un señor que se le ocurrió de la noche a la mañana, es un proceso cultural que lo más seguro ya iba pasando, pero ese señor es el que se le reconoce como el padre del pensamiento racional en Occidente, y se llama Tales de Mileto, es decir, Tales era su nombre del pueblo de Mileto. Y dice, el principio o el arjé de todas las cosas es el agua. Nosotros podríamos decir, ajá, pero ¿qué hay diferencia entre decir que los dioses y el agua? La diferencia está en la pregunta que se hace. La respuesta en este momento no es importante. Lo importante es la pregunta. Ya no se pregunta, ¿a quién debo rezarle para que se acabe la tormenta? ¿O a quién debo desearle para que no pase esto? Y la pregunta se transforma en, ¿cuál es el principio de todas las cosas? ¿Qué es lo que hace que las cosas existan, sean lo que son y no sean otra cosa? Pero no una explicación religiosa, mitológica, sino una racional, es decir, pensar, pensar, pensar hasta que haga un tratado, un argumento, que es lo que ustedes van a hacer al final en su trabajo de investigación. Van a pensar lo suficiente para crear algo no nuevo del todo, pero sí novedoso, un enfoque novedoso de las teorías que ustedes están cursando durante la, durante la maestría, durante las clases que estamos desarrollando. ¿Y qué dice él? Es el agua. Y él no solamente dice es el agua como decía, ay, Poseidón es, vamos a sacrificar, no, sino que él hace una expresión racional de eso. ¿Qué dice? El agua es el principio de todas las cosas. Primero, porque todas las cosas vivas o todos los seres vivos tienen líquido. ¿Sí? Me imagino que él en algún momento se cayó y se rompió y se vio que botó sangre. Puede ser espesa, pero
parece más a líquido que a tierra, ¿verdad? O sea, nuestra sangre es líquida, es pegajosa y demás, pero parece un líquido. Él lo vio como líquido, como el agua. Habrá sacrificado algún animal a su Dios y se dio cuenta de que también tenía sangre. Cortó alguna vez algún árbol, alguna rama y se da cuenta de que tiene la savia, pero para él también eso era agua. Tanto los animales como las plantas, como la tierra y, y los seres humanos necesitan del agua para vivir. Yo necesito agua, diría él. Yo si no tomo agua, me siento mal, me siento decaído, pierdo la fuerza. Y cuando yo me como una manzana, una lechosa, una pera, cualquier fruta que tenga a mi alcance, en el tiempo de él, y lo vemos nosotros en la actualidad, todas las frutas son jugosas, tienen algún líquido, mayor o menor dependiendo de su contextura, pero todas tienen líquido. Y así es como él va viendo, dice. Y el culmen y la conclusión a la que él llega es, si para la reproducción tanto de hombres como de animales se necesita del semen, y ese semen es líquido y es la fuente de la vida, por tanto, el agua es el principio o el arjé de todas las cosas que existen. Y esa es la primera estructuración racional que se da del mundo. Es decir, ya no son los dioses que nos crearon, sino que hay cosas fuera de los dioses que nos pueden explicar. Luego viene Anaxímenes, luego Anaximandro, Hipócrates, ¿sí? Eh, Pitágoras, Hipócrates, que nos dan los principios de la matemática, de la medicina, y así siguen un sinfín de pensadores que llegan hasta la actualidad. Tenemos nuestro árbol genealógico. En la filosofía tenemos un árbol genealógico que data desde Tales de Mileto hasta la persona que está en este momento en boga produciendo pensamiento. Es una de las pocas ciencias que tiene un árbol genealógico en el que no se pierde en ningún momento sus ramas. Y vamos creando categorías de pensamiento que van saliendo de cada uno de ellos. ¿Qué es fundamental? Que entendamos que el pensamiento siempre se desarrolla partiendo de la parte que yo me haga las preguntas. A veces la respuesta en el primer momento no es la genial. Nos damos cuenta con Tales de Mileto de que esa primera respuesta que él nos da, que es el agua, no es la genialidad máxima, pero es un paso bastante avanzado, bastante interesante, que luego otros fueron complicando y ahorita decimos, no, la filosofía es muy aburrida porque se preguntan por cosas como que no tienen sentido. Bueno, esa parte racional se ha ido a ese punto, a pensar muchas cosas que a veces no nos interesan y como no nos interesan la vemos como algo aburrido, por lo menos. A alguien que no le gusten los números, la administración es algo demasiado aburrido. Como a alguien que no le gusten las letras, la filosofía, la literatura es demasiado aburrida. ¿Por qué? Porque también están los gustos. Lo importante es que siempre estemos produciendo algún conocimiento que pueda ser constatado dentro de la realidad. Y eso es lo que se llama el paso del mitos al logos, del pensamiento que era cultural, que era bastante rico, porque eso los había mantenido durante bastante tiempo, y debe ser tan rico que todas las religiones tienen una idea mitológica de algún dios. ¿Sí? Todos los dioses en este punto, o sea, como lo concebimos desde el punto de vista de la filosofía, es una mitología. Y el logos, que es la parte racional, la parte de la palabra, la parte del pensamiento fundamentado, que lo tenemos nosotros también en la actualidad. Entonces, es fundamental que tengamos claro esta ruptura que se da entre el pensamiento mitológico y el pensamiento racional. Es, es fundamental y casi que todos los que nos hemos dedicado a la filosofía nos ha tocado estudiar este paso del mitos al logos, como también las personas que ven las asignaturas de filosofía van siempre orientadas en ese aspecto. Tenemos que tener claro que el conocimiento en la antigüedad se dividía en tres elementos. El primero es la doxa, la opinión, el conocimiento vulgar. Por eso les decía a este momento que hay la administración vulgar, es decir, la que se aprendió porque necesitamos que el agua no se nos fuese a acabar. ¿Sí? Ese es el pensamiento vulgar. La opinión, lo que aprendemos sin necesidad de sentarnos y estudiarlo como estudian ustedes ahorita la administración. Un pensador de ellos era Parménides, un filósofo antiguo, nos dice, las apariencias, las ilusiones y los engaños. Esa es la doxa. Todo aquello que no podemos constatar en la realidad. Una opinión yo no la puedo constatar en la realidad. Yo opino que el color blanco es bonito,
¿Cómo lo constato yo en la realidad? Si el color blanco puede ser bonito, no tiene sentido para otros, es simple para otros. Es una opinión sobre algo. Y Platón nos dice, el mundo de la opinión es el conocimiento sensible, el que puede engañarnos o acercarnos al error. ¿Por qué? Porque las opiniones de otras personas a veces nos hacen creer que alguien es mala persona, cuando esa persona es una belleza de persona, pero nosotros la vemos como mala porque la opinión que nos dio un amigo, un conocido o nuestros padres es que esa persona es mala. Por tanto, la opinión no entra dentro del conocimiento. Es una forma de conocer, pero no es una forma de llegar al conocimiento científico, que es lo que nosotros, cuando estudiamos una maestría o un grado, buscamos. El segundo es la episteme, y aquí nos vamos a detener. La episteme es fundamental. Este es el conocimiento justificado como verdad. Hay una asignatura que se llama epistemología, en la cual se ve cómo se alcanza la verdad, cómo es el conocimiento para llegar a la verdad. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer con esta investigación que vamos a entregar al final de nuestra maestría. Un conocimiento verdadero sobre algo de la administración. Es decir, en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP, la administración está mal llevada. Supongamos que ese es el caso. ¿Y cómo voy a llegar yo al conocimiento verdadero si cuando yo aplique los instrumentos, haga los análisis y demás, me va a llegar a la conclusión de que sí es así? Pero si yo eso lo digo y hago los instrumentos y me doy cuenta de que está bien administrado, se le paga al día a los profesores, los estudiantes pagan al día, no tienen ninguna deuda, las declaraciones, todo administrativo está al día. ¿Qué estoy diciendo yo? Diciendo de que aquí no se lleva una buena administración. Es algo que no es verdad, por tanto no es un conocimiento científico, sino fue una opinión que lo más seguro surgió y yo quise fundamentarla. Se convierte en opinión. Por más de que yo haya aplicado el método científico, no se concibe mi idea principal con la realidad que yo consigo. Entonces es fundamental que por eso aquí dice conocimiento justificado como verdad. La episteme es el conocimiento de que si es mala la administración y los instrumentos me dicen que es mala, por tanto es una verdad. Pero si yo digo que es mala y es buena, por tanto no lo puedo conseguir como un conocimiento científico porque en algún momento se vio comprometida la investigación, porque lo que yo vi no es coherente con lo que yo constaté de la realidad. Se logra comprender empíricamente y racionalmente, es decir, la ciencia. Y la ciencia es eso. La ciencia es algo que yo observo, algo que yo mido, algo que se consigue en la realidad, que es lo empírico, lo llevo a explicarlo de manera racional, por lo menos. La teoría del Big Bang fue una idea que se ocurrió, ¿sí? Por X circunstancia, algo empírico. Él fue viendo cosas y dijo, yo creo que tal. Y luego lo llevó a un modelo y llegó a decir, esto es científico. Es algo que yo veo, que luego llevo a la cientificidad. De nuevo, Platón nos dice, el mundo de la ciencia es el inteligible, es decir, el que está en nuestra razón, el importante, no el que nos deja engañar los sentidos, sino el que está dentro de nuestra manera de pensar. Y este es el que a nosotros nos interesa, este es el fundamental. Cuando yo voy a hacer una investigación, tiene que ser un conocimiento justificado como verdad. Que la afirmación y el problema que yo estoy describiendo lo encuentro realmente en la realidad, no que yo me lo invente porque lo escuché de otra persona. Ojo, y esto tiene que cuidarse de manipular una información, porque igual no sería conocimiento de verdad, sino sería conocimiento manipulado y se convierte también en una opinión, porque va a venir alguien que va a aplicar el método científico como es y se va a dar cuenta de que eso es una mera opinión. Y en la tercera forma es la técnica o la técnica. En el mundo griego y en la actualidad también es muy importante ese conocimiento técnico. Se da que en los oficios, en el saber hacer algo. ¿Cuántas personas no han estudiado, no tienen maestría, no tienen doctorado y son capaces de construir una casa mejor que un arquitecto, mejor que un ingeniero? ¿Por qué? Porque tienen ese conocimiento, ese saber hacer y a veces conocen más cosas. Pueden hacer las paredes, pueden hacer el techo, pueden hacer las puertas, pueden hacer la tubería, colocar electricidad. ¿Por qué? Porque saben hacerlo. Ya han llegado al momento en el que saben hacer. Y eso es lo importante en la técnica. Por eso es que los conocimientos técnicos, ay, no, yo mejor soy licenciado, no me quedo como técnico. No, los conocimientos técnicos son fundamentales. En la enfermería, un técnico en enfermería tiene los conocimientos básicos para ayudar a una persona. Los licenciados se especializan en una u otra área, pero como tal, la parte técnica es fundamental que nosotros la desarrollemos. Un carpintero, la parte técnica, necesitamos de un carpintero, sí. ¿Cuántos mecánicos nosotros conocemos que hayan estudiado mecánica para arreglar los vehículos o cualquiera de las cosas, no? Gente que ha aprendido ese arte porque lo llevan en su familia o por alguna circunstancia de la vida lo tuvieron que aprender. Dice Platón,
la aplicación deliberada de la inteligencia a alguna parte del mundo que proporciona cierto dominio sobre la tiche. La tique, que es como se pronunciaría tique, es destino o fortuna. Es decir, el arte me permite doblar el destino, me permite cambiar ese destino. Por eso es que es fundamental para ellos. Y para Aristóteles, el arte de ser productivo acompañado de la razón verdadera. Tengo que ser productivo partiendo, en este caso, desde la razón verdadera, que consiste en el saber hacer. Esa es la razón verdadera. Si nos damos cuenta, estas tres maneras de conocer son importantes. Las opiniones son importantes. ¿Sí? Nos damos cuenta que hay periodismo de opinión que es muy interesante. La episteme, estamos dentro del área educativa, donde tenemos que aprender a tener conocimientos verdaderos para el área donde nosotros trabajemos. Por eso nos estamos formando, estamos estudiando, y leemos y nos formamos constantemente. Y está la técnica, que es las personas que saben hacer las cosas sin necesidad de haber estado en un precinto ni haber escuchado opiniones, sino, ay, mira, yo solté la rueda y ya sé cómo colocarla. Voy aprendiendo desde la práctica. Es ese conocimiento bastante práctico y bastante importante para el desarrollo de nuestra vida. Y partiendo de esa visión que tienen los griegos, es importante que conozcamos la educación antigua. ¿Por qué? Para poder entender y partir de donde nosotros nos encontramos. Porque es un error ver que la educación sea entendida como aprender teorías, como enseñar teorías y como el profesor y el alumno. La educación la vemos en todos lados. En nuestra casa hay educación, en nuestro trabajo hay educación, en las calles hay educación, en las redes sociales hay educación. La educación es algo que es propio de nosotros. Por tanto, vamos a ver de manera general cómo ven, partiendo desde ese cambio del mitos al logos, porque debemos tener coherencia en lo que estamos trabajando, cómo ellos entienden el proceso educativo. Gracias a los griegos, la educación se centró en el desarrollo pleno del ser humano, debido a que incorporaron los siguientes elementos. La cultura es considerada como un medio, un instrumento que permite al hombre dar al cuerpo y al espíritu toda la belleza y la fuerza que son susceptibles. ¿Qué es la cultura? La tradición de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestra religión, de las personas con las que compartimos. Segundo, cambian del paradigma. Situaron el problema de la educación no en doctrinas enseñadas por dioses, sino en el conocimiento racional y perfeccionamiento moral. La educación debe ir buscando el perfeccionamiento moral. Por eso que las redes sociales son tan discutidas en la actualidad por muchos teóricos de la educación. ¿Por qué? Porque se ha permitido llenarse de espacios donde la moral se relaja. Y lo importante dentro de la educación es que de un pueblo que avanza es que el estado de moral esté bastante alto. Sin caer en puritanismo también, debemos tener claro de que la educación debe ser racional y perfeccionamiento. Tercera característica, definir la búsqueda del hombre. La educación se debe centrar en que los conocimientos que estamos viendo lleguen al hombre. Por eso la investigación, y siempre me voy a este ejemplo para que lo tengan claro desde el principio, la investigación final que ustedes van a realizar debe estar centrada en un grupo de personas y cómo se desenvuelven. Está centrada en que se viva con dignidad, es decir, el objeto de la vida es vivir feliz y bellamente. Las personas que han creado programas de administración, ¿para qué las creen ustedes que la han creado? Los han creado para que sea más fácil llevar la administración. No es lo mismo llevarlo con un abaco, como se llevaba anteriormente, o sea, en el tiempo de los Medici, que utilizaba abacos para llevar las cuentas, o piedritas, a tener ahora un sistema en el que yo coloco 2 o 3 números y automáticamente me genera todo lo que yo necesito saber. Cuarto, las artes cultivadas. La educación primaria se sustentaba en la enseñanza de la gramática, la aritmética, la escritura y la memorización de pasajes seleccionados con sentido de lecciones morales. ¿Se dan cuenta? Vamos siempre al punto de el sentido moral. Y los estudios superiores, denominados musqué o musas,